permite estar nuevamente reunidos y especialmente de tener la libertad de abrir la palabra y juntos estudiarla, ¿verdad? No, está muy temprano para que me metan líos. Yo les decía hace días en el instituto que aquí no hay libertad religiosa. Aquí no hay libertad de religión. Aquí hay tolerancia religiosa, que es distinto. Le permiten que usted tenga o que profese la fe que quiera profesar, pero no es libre de compartirla con la gente afuera. Pues si usted va a una casa, a usted le pueden echar la policía por estar hablando la palabra. No es libertad religiosa, es cierta tolerancia religiosa la que hay, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Son cuestiones de términos, ¿no? Libertad religiosa es tener yo la completa libertad de profesar mi religión, confesar mi religión, compartir mi religión. No puedo obligar a otros a que tomen la decisión que yo he tomado, por así decirlo, en cuanto a dónde me reúno, a qué iglesia voy, pero tengo la libertad de que la gente lo sepa y que yo lo pueda expresar. Pero eso aquí es un poco complicado. Vaya a un estadio y trate de compartir, le dicen algunas cosas. Sí me doy a entender. Por eso digo, me estoy metiendo en líos muy temprano. Gracias a Dios que nos da la oportunidad a nosotros de estar aquí reunidos y al menos tenemos esa libertad de poder reunirnos en un local y estar juntos y hablar de la palabra con, valga la redundancia, con mucha libertad, ¿verdad? Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos de que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que hace todo el mundo, Señor, está controlado por tu voluntad soberana. Gracias por permitirnos estar en tu casa en esta mañana. Ayuda, Señor, a que nuestro corazón entienda de qué se trata el tema de tu ira y cuáles son las razones que motivan tu ira y cuáles las consecuencias de esa ira que tú manifiestas en medio del pecado del mundo. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de muchos de nosotros. Y sé, Señor, que tu misericordia es tan grande que puede alcanzar a todo el mundo. Pero todo eso, Señor, está sujeto a tu voluntad. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Este día estaremos terminando el tema de la ira de Dios. En la clase anterior estuvimos viendo la naturaleza de la ira de Dios, es decir, de dónde, por así decirlo, nace la ira de Dios, que no es el término más correcto, ¿verdad? Pero qué condiciones del carácter de Dios moldean, por así decirlo, la ira de Dios. Eso estuvimos viendo en la clase anterior. Ustedes me decían que así como Dios es santo, también Dios tiene una ira santa, justa. Dios también es misericordia, es amor. Veíamos todo eso. Ahora vamos a ver algunas descripciones de la ira de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia o cómo nos dice la Biblia que es la ira de Dios? ¿Verdad? Eso, vamos a estar viendo eso, incluso algunas manifestaciones de la ira de Dios. Una de las definiciones o conclusiones a las que llegamos el domingo anterior es que la ira de Dios no es una reacción explosiva y arbitraria, no depende del capricho de Dios, porque Dios no es un Dios caprichoso, ¿verdad? Sino que es una manifestación que está de acuerdo con la santidad de Dios, con la justicia de Dios y con su total rechazo al pecado. No es una cólera antojadiza, sino que es una consecuencia normal de la condición caída del ser humano. Van a decir, mencionaste esto y estabas diciendo que es la ira de Dios. Sí, la ira de Dios es provocada por la condición caída, pecaminosa del ser humano, ¿verdad? Ahora esa ira es controlada por todo el carácter divino, por toda la santidad de Dios. Por otro lado, ya que Dios no quiere que ninguna persona perezca, vaya a condenación eterna, Él ha sido paciente con toda la humanidad, hacia el pecador. No solo reprendiéndolo, no solo enseñándole lo que está haciendo de manera incorrecta, sino que diciéndole todo aquello que es bueno. Es decir, cuando Dios manifiesta su ira, no es simplemente algo que se le ocurrió en ese momento. Dios ha estado anunciando por siglos cuál es la condición caída del hombre y cómo el hombre debe de vivir, ¿verdad? Lo estoy diciendo para que ampliemos ese conocimiento.
Dios es bueno con nosotros y nos enseña qué debemos hacer. No solamente nos señala lo malo, sino que nos dice qué debemos hacer. Es un problema, por ejemplo, permítame ilustrarlo, cuando uno va al médico y lo quieren poner a dieta. No es por las hermanas que están comiendo pan, no es por eso. Y los quieren poner a dieta, porque a usted algo le hace mal. Y llega usted donde el médico, y el médico, cuando usted sale de allí, le da una lista y le dice, no puedes comer esto, y es una lista grande de cosas que usted no puede comer, pero nunca le dice qué es lo que puede comer. Y uno se queda, si todo esto no puedo comer, ¿qué es lo que puedo comer? Dios no hace eso. Dios dice, miren, esto es lo malo, esto es lo que les hace daño a ustedes, esto es lo que les está afectando a ustedes, pero aquí está lo que ustedes tienen que hacer. Sí me doy a entender. No simplemente nos prescribe que estamos haciendo mal, sino que nos dice cómo debemos de hacer las cosas bien. Así es de que Dios está dando el tiempo suficiente para que la humanidad se arrepienta. Nos ocuparemos ahora en analizar, y perdonen que ahora lo haga así, varios pasajes que describen cómo es la ira de Dios y además algunas de sus manifestaciones. Pero antes le vamos a dar un vistazo al contenido que estaremos abordando, es decir, qué puntos vamos a ver ahora, y después de eso vamos a revisar las principales palabras usadas en las Escrituras y traducidas como ira, enojo, furor, cólera, ¿verdad? Indignación. Vamos a estar viendo eso. Yo sé que eso está en la lección pasada. ¿Se recuerdan que cuando moví una lámina aquí dije, me estoy adelantando? No, el problema fue que la lámina se me perdió, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos eso porque, si bien es cierto, en el manual nos da algunas definiciones rápidas de las palabras, hay dos que me llaman mucho la atención y que son del Nuevo Testamento y que quisiera que las viéramos un poco más a detalle. ¿Qué vamos a ver ahora? Esas palabras que significan ira. Vamos a ver qué aprendemos de la ira de Dios en Nahum 1, 2 al 9, que empieza en la página 99. Vamos a ver qué aprendemos de la ira de Dios en el Salmo 7, versos 11 al 13, luego en Jeremías 30, 23 a 24, y por último un par de citas del Nuevo Testamento. Lo he estructurado de esta forma, hermanos, porque si ustedes revisaron la lección, encuentran de que en una página cita una parte de un párrafo, en otra parte cita otra parte y allá al final está citando otra parte. He agrupado todas esas citas para que le vamos de una vez. Así es de que, por favor, no se vayan a sentir incómodos si en un momento dado tienen que andar, si les gusta hojear su libro, andar de un lado para otro en el libro, y si no, pues simplemente siguen lo que vamos a estar viendo. Por último, vamos a ver una conclusión o resumen. Ok, perdonen que esté corriendo mucho, pero estos puntos son explicativos y creo que puedo hacerlo de esa forma. Palabras cuyo significado se relacionan con la ira. Vamos a ver primero el Antiguo Testamento, y esta sí lo vamos a ver rápido. Ketzep, no sé si se pronuncia, ustedes quédense tranquilos, díganlo así. Se traduce indignación y aparece en el Antiguo Testamento 28 veces. La palabra gemá, que significa furia y también indignación, aparece en el Antiguo Testamento 115 veces. La palabra af, enojo, que sí lo vimos el domingo pasado, lo mencionamos, que significa resoplar con la nariz, ¿verdad? Y eso aparece en la Biblia 210 veces. Y aquí he agregado otra palabra, que es la palabra hebrá, que significa ira, furia y ardiente ira. No solamente ira, sino una ira ardiente, ya lo máximo. Y aparece también 24 veces. Muy bien. En el Nuevo Testamento, en griego, si en el Antiguo Testamento tenemos un montón de palabras, de hecho las que les he traído no son todas, hay más, en el griego solamente hay dos palabras. Una es orgé, que significa ira y enojo. Y lo que quiero que veamos es esto, que esta palabra sugiere una condición que queda fija en la mente. O sea, estoy airado, estoy enojado, pero eso se me queda grabado en mi mente. Como dicen que las mujeres tienen una mente, ¿cómo dicen? Una memoria que no olvida, no es como nosotros los varones que pasa algo ahorita y 15 minutos después ya no nos acordamos, por eso cuando lo contamos lo tergiversamos. No era así, ¿verdad? Ok, sugiere una condición fija en la mente y por lo general termina en venganza. ¿Sí vemos? Es una ira, es un enojo que se queda fijo en la mente con vistas a tomar venganza. Ok, esto me lo hizo fulano, no, yo me voy a desquitar. Sí, esa es la palabra orgé.
La siguiente, no dije Jorge, ¿ok? Dejen al hermano tranquilo, dije Jorge. ¿Ok? Tumos, que es la otra palabra, creo que Timos dice en el libro, no recuerdo, es enojo, indignación, pasión de cólera, ¿verdad? Ira, rabia. Y esto indica una condición más agitada, o sea, me enojo y se me nota, ¿sí? Dice, es una explosión de ira debido a la indignación interna, nos sentimos indignados interiormente. Y su característica es que es súbita y pasa pronto. Se enoja, estuvo 15 minutos enojado y tranquilo, ya pasó todo, ya no hay problema. Esas son las dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento. La primera, orge, tiene que ver con una cólera que nos lleva a la venganza, y la segunda es una manifestación de ira más pasajera. ¿Sí me doy a entender? Más rápida. Ok. ¿Qué aprendemos de la ira en Nahum 1, 2 al 9? Me decía el hermano José Álvarez, sí, es que el problema es Nahum. ¿Verdad? Ok. Nahum capítulo 1, versículos 2 al 9. No le voy a preguntar dónde está Nahum porque me van a señalar a mí. ¿Ok? Nahum 1, 2 al 9. ¿Quién quiere darle lectura respetando los signos de puntuación? No lo vamos siguiendo despacio y que todos lo puedan oír. Amén. Muy bien. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amansa el mar. Lo amenaza, hermano. Él amenaza al mar y lo hace secar. Y agosta todo río. Angosta todo río, los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama sobre fuego, como fuego, y por él se encienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Gracias, hermano. Vamos a empezar con los versículos 2 y 3, la primera parte. Aquí lo traigo en la traducción viviente, nueva traducción viviente. El Señor, Jehová, es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Yo no sé cómo lo ven ustedes, hermanos, pero cuando hablamos
de los atributos de Dios, una de las características principales de los atributos de Dios es que cuando se los aplicamos a Dios, cuando decimos que son atributos suyos, son perfectos y completos. Es decir, no hay un amor más grande que el de Dios. No hay una misericordia más grande que la de Dios. No hay una ira, un enojo más grande que el de Dios. Así como Dios es todo amor, así como Dios es perfecto en su amor, así Dios también se manifiesta en su ira. Perfección y completamente. De hecho, estos versículos que hemos leído nos hablan de que la venganza de Dios, el castigo de Dios, va a ser completo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dice que Dios es lleno de ira y de venganza. Es decir, su ira es completa y es perfecta. No hay un espacio para más ira cuando ya Él descarga y lo manifiesta. Él dice, Él toma venganza de los cristianos. No, ¿verdad? Él toma venganza de todos los que se oponen, todos los que están en contra suya. Y su furia, hermanos, no se apacigua, no se detiene, se manifiesta. Es siempre, está persistente en contra de sus enemigos. Luego, la primera parte del verso 3, en medio de la ira de Dios, en medio de ese mensaje que nos dice que Dios es completo en ira y su ira persiste contra sus enemigos, hay un mensaje de esperanza. Miren lo que dice, el Señor es tardo para la ira, es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca dejará sin castigo al culpable. La ira de Dios es completa y es perfecta, pero Él tiene paciencia. Él no se enoja de repente. Él no se enoja, ya lo dijimos, caprichosamente, sino que el hombre, veíamos en la clase anterior, ha acumulado poco a poco más ira y más ira delante de Dios. Así es de que en medio de esto decimos Dios es lento para enojarse. Sin embargo, aún con su lentitud para enojarse, aún con su paciencia, dice, pero no se equivoquen, el poder de Dios es grande y Él nunca va a dejar sin castigo al culpable. Nunca lo va a dejar sin castigo. No importa qué posición tenga ese cristiano dentro de la iglesia. Les voy a traer un ejemplo sencillo, ya lo conocen ustedes. Nadab y Abiú. ¿Se recuerdan quiénes eran Nadab y Abiú? ¿Sí? Eran sacerdotes en el pueblo. Eran sacerdotes en medio del pueblo de Israel. Y un día ministrando al Señor se les ocurrió a estos muchachos de 40 para arriba, ofrecer fuego extraño. Y Dios dijo, pobrecitos, ¿verdad? Lo hicieron con buena intención. La intención es lo que cuenta. No, Dios ve lo interior del corazón porque eso es lo que cuenta. Dice que Dios los consumió inmediatamente. Dios no dejará sin castigo al culpable. Es un tema que no le gusta hablar a la gente en las iglesias. Y es un tema que tiene que estar presente en nuestra mente, tiene que estar presente en nuestra vida. No para no hacer las cosas porque le tengo miedo a Dios, sino el hecho de reconocer que la justicia de Dios tiene que ser manifestada a través de nosotros. Y que nosotros damos lugar a la ira de Dios, Dios va a manifestar su ira contra nosotros. ¿Sí me explico? Aun cuando Jehová no tendrá por inocente al culpable, no lo castiga prontamente, sino que le provee tiempo para el arrepentimiento. Sigamos, ya me preocupé. Versículos 3b, la segunda parte y 5. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. El ambiente de ira que proyecta estos versículos es uno de potente destrucción desde el momento mismo de su inicio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Miren, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino para ejecutar su juicio. Y dice que cuando Jehová va marchando, el
cuando él va marchando, dice, las nubes son el polvo de sus pies. Si usted camina lentamente, ¿cuánto polvo levanta? Depende de cuál sea la edad, dice la hermana. Depende de cuánto arrastre los pies. Si es una calle polvosa y usted camina despacio, usted no levanta polvo. Pero si va rápido, usted levanta polvo. Y aquí dice que las nubes son el polvo de los pies del Señor cuando va a ejecutar su ira. Es decir, desde el inicio se ve la fuerza del poder de Dios cuando va a actuar en contra del pecado. Verso 6. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él. La versión Reina Valera dice, se hienden las piedras. Es decir, las piedras se cortan en dos. Y vean, hermanos, hay una manifestación de Dios narrada en el Antiguo Testamento. Estoy tratando de recordar, ¿fue cuando estaba Elías o fue cuando fue con Moisés? El que se recuerde me ayuda. Dice que iba pasando el Señor y las piedras se abrían. ¿Se recuerdan? Las piedras se abrían, después fue un soplo apacible, creo que fue con Elías. Y bueno, las piedras se abrían en dos. Y miren, no era la ira de Dios. Simplemente era la presencia de Dios. Y ahora cuando su presencia está marcada con su ira, ¿qué creen que va a suceder? Para que veamos la imagen de cuán grande es la ira de Dios. Dice que se vierte como fuego, y en la clase anterior decíamos que el fuego puede desintegrar las piedras y mencionabas un ejemplo acerca de eso. Aquí la palabra que se usa, furor, furia, es la palabra Saam de su ira, que es tan grande que nadie puede permanecer firme en contra de Dios. La ira de Dios en este verso es como un fuego que todo lo consume. Es lo que ya he dicho anteriormente. Versículos 8 y 9. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Él hará consumación, no tomará venganza. ¿Cuántas veces? No tomará venganza. 2 veces de sus enemigos. ¿Cuántas veces va a tomar venganza? Una vez. El 2 no es que va a tomar 3 o 4. No, el 2 es que ni siquiera va a tomar 2. Con una basta. Una sola vez. Inundación impetuosa se entiende como algo que todo lo arrasa a su paso. Como un río que se desborda y arrastra todo lo que está en su camino. No que se desborda y como el río Nilo que se desbordaba y servía para fertilizar, para regar las tierras de cultivos alrededor allá en Egipto, sino como un río que se desborda y que arrasa con todo lo que tiene adelante, un río que se desborda con fuerza, ¿verdad? Que tiene una pendiente suficiente para que el agua inunde y arrastre casas, árboles, lógicamente personas que están a su paso. La venganza de Jehová, hermanos, es completa. No es por parte, no que me quedé a medias, no. Por tanto, se ejecuta una sola vez. Una sola vez. Hubieron unos que se rebelaron contra Moisés, ¿recuerdan? Coré, ¿verdad? Se rebelaron contra Moisés. Y cuando Dios castigó a Coré, a sus seguidores, a su familia, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? La tierra se abrió y los tragó. Descendieron vivos al Seol, dice en otra parte de las Escrituras. Y eso fue completo. No hubo oportunidad para que alguno de los que estaba cayendo lograra agarrarse de algo y salir. Fue una destrucción completa. Y Dios no volvió a tomar venganza de los de Coré. Ya no estaban. Los destruyó de una sola vez. Y algo que tenemos que tomar en cuenta, que Coré, el que se rebeló, poquito la mujer, pero también, ¿quiénes pagaron? Todas. Toda la familia. Toda la familia. Toda la familia, sí. Es toda la familia. Y también Coré era de la familia sacerdotal. O sea, por eso dije al principio, no importa la posición que tenga. ¿Verdad? De hecho, él dijo, todos somos santos, la congregación del Señor es santa, todos somos santos. Pero Dios había encargado un ministerio a la familia de Aarón, no a la familia de Coré. Okay.
Vamos al Salmo capítulo 7, perdón, al Salmo 7, versos 11 al 13. Este es más fácil de encontrar, ¿verdad? Abra la Biblia casi a la mitad y camina un poquito para atrás y ahí lo encuentra. Salmo 7, 11 al 13. ¿Ok? Dios es justo. Dios es justo. Sí, Dios es justo. Y en su justicia, Dios es un juez que actúa con rectitud. Dios es justo y en su justicia, Él actúa con rectitud. Dios es juez justo. ¿Y qué dice más? Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Te ama Dios cuál estás? ¿Te ama Dios incondicionalmente así como tú eres? Hermano Plácido se rasca la cabeza. Es un tema moderno. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Dios está airado contra el pecado todos los días. No, no dice así. Dios está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. No existe aquella idea de que Dios ama al pecador. Aquí va a encontrar una frase más adelante que creo que nos va a hablar un poco de eso. La palabra airado en el Salmo 11:7 es la palabra hebrea sa'am y significa echar espuma por la boca. ¿Sí? O sea, es una cólera que ya lo entendemos, ¿no? Y esa, hermanos, es la cólera que dice la Biblia que Dios tiene en contra del pecador. ¿Sí notamos lo fuerte de la imagen? No vaya a decirle a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para usted porque usted lo ama a Dios. Dios le dice a usted, usted es pecador, no puede salvarse usted solo, necesita arrepentirse, volverse al Señor. Dios tiene el deseo de salvarle, sí. Dios ha hecho todo lo posible por salvarle, sí. Pero si usted en esa condición, dice, Dios hasta echa espuma por la boca en contra suya. Este verso por sí solo nos muestra claramente el disgusto de Dios contra todos los que practican la maldad. No se trata de que Dios no ame al hombre. No se trata de que Dios no ama al hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios ama al mundo, Dios ama a la humanidad, Dios ama al hombre, pero cuando el hombre persiste en su pecado, Dios muestra su ira contra él y Dios se enoja contra el pecador. Su amor por nosotros hizo lo que ninguno de nosotros está dispuesto a hacer. O díganme ustedes, ¿se atrevería alguno de ustedes a dar su vida por mí? Por usted menos, hermano. Tal vez por un jovencito, por un niño. Tiene toda una vida por delante. Yo ya estoy viejo, pues no importa, mi vida va a ser corta de aquí para allá. No creo que viva más de 10 años, así que vayan anotándolo en su agenda, ¿ok? Dentro de unos 10 años, a más tardar, hay que ir al funeral del hermano Nahum, ¿sí? Tal vez no viva ese tiempo, tal vez viva menos, pero un niño pensamos que tiene toda la vida por delante. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por él? No. Sí, Dios ha amado de una forma tan grande a la humanidad que ha hecho posible que la humanidad sea regenerada a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero si la humanidad rechaza, si la humanidad no se convierte, si la humanidad sigue y persiste en su pecado, la ira de Dios está sobre el pecador todos los días.
La rebelde actitud del hombre no puede más que recibir el justo enojo y castigo de parte del Señor. Dios no tolera el pecado. No importa de dónde venga. Versículos 12 y 13, estamos Salmo 7. Si no se arrepiente, si el pecador no se arrepiente, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Perdón, se me trabó la lengua y la mente. La espada, el arco y las flechas, ¿qué clase de armas son? No me va a decir que son armas antiguas, no me refiero a eso, ¿sí? Son armas de guerra. ¿Qué clase de armas de guerra son? ¿Para qué sirven la espada, la flecha y el arco? ¿Penetran? ¿Matan? ¿Qué más? ¿Destruyen? Toda la descripción que ustedes han dado demuestran que estas son armas ofensivas. No son armas para defenderse. Para defenderse está en la guerra el escudo. ¿Sí? Pero aquí dice que en la ira de Dios, Él ha preparado su espada y su arco y sus flechas. Es decir, Dios no viene a defenderse de nosotros. Dios viene a destruir al pecador. ¿Sí entendemos la imagen? ¿Verdad? ¿Sí lo expliqué? Todas estas son armas ofensivas, es decir, no son para defenderse, son para atacar y, como ustedes dicen, para destruir, para matar, para hacer daño. En su ira, Dios está armado para esto. Dice que Él ha preparado saetas ardientes, es decir, flechas incendiarias, flechas que destruyen, que dan muerte. El enojo del Señor es tan grande que el castigo que sufrirá cada uno de sus enemigos ya está preparado. No es que Él lo esté preparando. El versículo dice, Él afilará su espada, pero más adelante está el verbo está en presente perfecto. Dice, asimismo ha preparado, en pasado perfecto, perdón, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ya están listas. Ya están listas. Cuando Dios manifieste su ira, no va a hacer lo que en ese momento Él decida hacer. Esa decisión está tomada desde la eternidad pasada. Si no, vean Apocalipsis. Allá no dice que a ver qué hace Dios. Allá dice de una vez qué es lo que Dios va a hacer. Jeremías 30. ¿Quién quiere leer los dos versículos? 23 y 24. Jeremías 30, 23 y 24. Así lo tengo. Ok, muy bien, hermana Valentina. La tempestad del Señor ha salido con furor. Una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. La ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días ustedes entenderán esto. Gracias, hermana. Puntos que queremos resaltar ahorita. La tempestad de Jehová sale con furor. Sale con furor. Es algo fuerte, es algo que hace daño. Y dice que esa tempestad que se prepara se va a descargar sobre los impíos. Sobre los impíos. Va a reposar sobre la cabeza de los impíos. Se va a descargar sobre los impíos. La otra parte dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová. No lo voy a apaciguar con unas pequeñas cosas, sino que se va a calmar la ira de Jehová hasta que Él haya hecho y cumplido todos sus pensamientos. Hasta que Él haya dicho, ok, ya estoy satisfecho, ya ejecuté lo que había determinado ejecutar, ahora mi ira se aplaca. Ahora mi ira se tranquiliza. Cuando Aarón, un gran artista, un gran escultor,
digo yo, pues ahí no dice, él era sacerdote, el sumo sacerdote, pero hizo un becerro de oro. Y supongo que le quedó bonito, ¿no? Hizo un becerro de oro y todo el pueblo de Israel se prostituyó adorando al becerro de oro. El Señor se molesta, el Señor se enoja, se encoleriza tanto y el Señor empieza a destruir al pueblo. Y hay un hijo de Aarón, si no me equivoco, Eliezer, toma su espada y empieza a matar a aquellos que se habían puesto a adorar a la imagen. La ira de Dios se detiene y dice que él había consumado ya su enojo sobre el pueblo de Israel que había adorado a el becerro de oro. Dios ya estaba satisfecho. Ya su ira había sido satisficida, me da problema ese verbo, satisficida, ok, satisfecha, ya había sido satisfecha con la actuación de Eliezer. Y dice el Señor, ya, mi ira ya está completa, ya se cumplió, ya se desarrolló todo lo que yo quería hacer. Estos dos versos son iguales que Jeremías 23, 19 y 20, no lo vamos a leer. Son los mismos, son textos paralelos, ¿verdad? Son textos paralelos. La ira de Jehová se apaciguará hasta que haya realizado todo aquello que se ha propuesto. Todo aquello que tiene en su corazón en contra de los malvados. A ellos, dice la Biblia, los destruirá como un huracán destruye todo lo que encuentra en su camino. Yo creo que esta zona está muy acostumbrada a los tornados, ¿no? Sé que el huracán y el tornado no son iguales en cuanto a su forma, pero sí en cuanto a sus resultados y en cuanto, no voy a decir lo que los provoca, sino que el elemento destructivo que contienen, que en este caso es el viento, ¿verdad? El huracán es igual, viento y agua, y el tornado pues es viento y con mucha fuerza. Y todos ellos son destructores. Y esa es la ilustración que la Biblia nos da de la acción de la ira de Dios sobre el pecador. Hasta aquí vamos a llegar con el Antiguo Testamento. Falta el Nuevo Testamento, sí tenemos tiempo todavía. ¿Qué aprendemos de la ira de Dios en el Nuevo Testamento? Romanos 3:5 lo vamos a leer. Nomás quiero aclarar algo. Romanos 3:5 es una pregunta que aquí el autor de la lección ha tomado una parte de esa pregunta para enfocarse en la ira de Dios. Lo digo para que no vayamos a malentender, es una pregunta retórica y uno a veces puede decir, aquí está diciendo lo contrario, por eso aclaro que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que admite solamente una respuesta, que puede ser positiva o negativa según el contexto de lo que estamos hablando. Romanos 3:5, ¿qué dice? ¿Quién lo encuentra? No, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, que diremos, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Gracias, hermana. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Sí o no? Es no. Decía, es una pregunta retórica. El contexto nos dice cuál es la respuesta. Miren, la pregunta dice el verso 5, y si nuestra injusticia, lo malo que yo soy, hace resaltar lo justo que es Dios, ¿será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera, diría Pablo. Dice el 6. Sí, sí, de ninguna manera. Es una pregunta retórica. No, Dios no es injusto a dar castigo. Dice en la Biblia textual, ¿será injusto Dios que expresa su ira? Y en la palabra, el mensaje de Dios para mí, es la otra traducción de abajo, ¿no será Dios injusto al descargar su ira sobre nosotros? Claro que no es injusto.
claro que no es injusto. Quiero que nos enfoquemos en dos palabras, descargar e ira, y lo vamos a ver. Descargar. La palabra griega que se usa aquí es la palabra epifero. Significa imponerse sobre, ocasionar daño, infligir daño, imponer un estado o una condición desagradable sobre alguien. Eso es descargar. La ira de Dios se descarga. La ira de Dios dice, está imponiendo una condición desagradable sobre alguien. Está la ira de Dios para descargarse y ocasionar daño. Eso es lo que dice esa palabra. Descargar, la palabra que se usó en griego es, está Dios imponiendo daño sobre el pecador. Ojalá fuera una traducción así la que tuviéramos, sería mucho más claro para nosotros. La traducción lo suaviza un poco al decir descarga. Sin embargo, la idea es esa. Es algo que se hace con violencia. Y después su ira. Ira, aquí es la palabra orge, que significa castigo. O sea, ira, castigo. La expresión punitiva, es decir, es una acción que se realiza por la culpa de alguien. Es punitivo, ¿verdad? Es porque alguien hizo algo y merece que se descargue la ira sobre él. La expresión punitiva de la justa indignación de Dios hacia el pecado, tal vez describiendo una ira que se ha ido acumulando por largo tiempo. Dijimos allá en Nahum, capítulo 1, verso 3, que la ira de Dios no se enciende rápidamente. Dios es paciente y su ira no se va a encender rápidamente. No dice así el texto, pero esa es la idea. La ira de Dios no es algo que se da de la noche a la mañana, porque Él muestra paciencia, pero Él va a tener siempre, tiene su poder para castigar al pecador, ¿verdad? La ira de Dios no explota, como nosotros lo decíamos hace un tiempo. Entonces aquí dice que el resultado de esa descarga dañina sobre el pecador por causa de su pecado, esa descarga de la ira de Dios es motivo causado por la acumulación de ira delante de Dios. Es decir, nosotros tenemos una cuenta en el banco y cada vez que podemos, cada vez que nos sobra, vamos y metemos algo de dinero al banco y lo vamos guardando, vamos acumulando dinero. Bueno, yo no sé, no se vean, ¿verdad? Porque esa es la idea de tener una cuenta en el banco, ¿sí? Ir acumulando dinero y guardando dinero. Ok, esa misma imagen llévenla para la cuenta que tenemos delante de Dios. Y allá dice, hemos ido acumulando, el pecador ha ido acumulando ira, haciendo depósitos, hasta que la cuenta le mandan una nota del banco, mire, abra otra cuenta porque ya esta cuenta llegó al límite. Pero cuando esa cuenta llega al límite delante de Dios no le pide que abra otra cuenta. Descarga su ira sobre el pecador. ¿Sí me explico? Dice, esta descarga así fuerte de ira de Dios sobre el pecador es por causa de la ira que nosotros hemos ido acumulando en la cuenta, ¿verdad? Y Dios la descarga sobre nosotros. Dios aplica castigo como venganza posiblemente para descargar su ira acumulada por causa del constante pecado del hombre. No hay hombre que no peque. Si van a tomar notas, les voy a dar un poquitito de tiempo. Así respiro también yo, ¿ok? Para los que ya pueden buscar, Hebreos capítulo 12, verso 29. Hebreos 12, 29. Es un verso cortito, muy cortito. Con eso termina el capítulo 12. 12, 29. Porque nuestro Dios es amor. Sí, Dios es amor.
¿Qué dice el verso? Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es un fuego que consume completamente todo aquello sobre lo cual se derrama su enojo. La misma imagen de Nahum 1:6, la misma imagen de Deuteronomio 4:24. Nahum 1:6 ya lo leímos, pero si alguien quiere leer Deuteronomio 4:24, búsquelo por favor y dele lectura. Deuteronomio 4:24. Si no lo tiene todavía, se lo leo. ¿Ok? Sí, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Jehová es fuego consumidor, consume completamente y celoso. Celoso no en el sentido de que estés celándolo, celoso en el sentido de procurar la rectitud, la honestidad de su pueblo, tener celo, tener cuidado por, ¿sí? No tener celo de celos. La otra palabra es en plural. Voy a aclarar esto. Dios tiene celo, pero no celos. El celo es el cuidado, protección y se manifiesta también en sentido negativo, ¿verdad? Pero los celos son ese sentimiento enfermizo que las personas tienen, que las personas tenemos, ¿verdad? Y se deben a varias razones, varios aspectos, pero los celos son considerados un pecado en la Biblia. No el celo, es una cosa distinta. ¿Sí? Dios es un fuego consumidor, mis hermanos. Y, perdón la expresión, Dios no se anda con juegos. No dije con fuegos sí se anda, pero con juegos no. Cuando Dios tiene una determinación, dice que no se va a echar atrás, como dice Jeremías, hasta que lo que ha determinado hacer se haya cumplido completamente. Apocalipsis 14:19. Apocalipsis 14:19. ¿Quién quiere leerlo con voz de castigo? Perdón, ¿quién quiere leer el pasaje? Hermano Luis. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Gracias. Lea el 20 también. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Gracias, hermano. El ángel metió la hoz, está hablando de los últimos días. El ángel metió la hoz y todo lo que recogió de las personas en el mundo de la viña de la tierra, lo echó, dice, en el gran lagar de la ira de Dios. Ya sabemos que es un lagar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es un lagar? Es un viñedo y preparan para donde está la uva. ¿El lagar es un viñedo? ¿Qué es un lagar? El lugar donde se pasa la vid para hacer aplastar. Es el lugar donde la vid es, ¿cómo quieren que se los diga? Es pisada. Es pisada. Ya sabían ustedes que el vino, que para sacar el vino la uva se pone en el lagar y las personas se quitan los zapatitos y van a pisar las uvas y el juguito que sale de ahí es el que se fermenta para hacer el vino con el olor de los pies. ¿Cuál es la idea del lagar? Deshacer, aplastar, hasta que salga el jugo. Por eso le pedí al hermano Luis que leyera también el versículo 20. Y dice que del lagar salió sangre, porque es juicio, es sangre. Y dice que llegaba, ¿hasta qué altura esa sangre? Hasta los 320 kilómetros. No, la altura. Hasta los frenos de los caballos de altura. Y más o menos 320 kilómetros de largo. ¿Cómo río? ¿Por qué creen que dice que es
como un río que se desborda. Y esa distancia, hermanos, esos 320 kilómetros es más o menos el tamaño de Israel. O sea, lo que está poniendo aquí una imagen es como quien dice, esa sangre cubrió todo Israel. Pero no ese es el detalle que nos interesa, el territorio, sino la idea de que cuando hablamos de juicio de Dios, estamos hablando de una destrucción completa y de una manifestación en grado sumo que lleva, hermanos, a una consecuencia que es irreversible. Destructora, destructora. No hay oportunidad para reestructurar lo que ya fue destruido por la ira de Dios. Entonces, esta imagen de Apocalipsis 14 y 19 sí es fuerte. Sí es fuerte. En la versión Dios habla hoy dice que esta imagen del Agar representa el terrible castigo que viene de Dios sobre la humanidad irredenta, sobre la humanidad que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hablar de la ira de Dios es fuerte. Es un término fuerte, fuerte, fuerte. Y si lo hacemos a un lado, podríamos estar encaminando a las personas a una destrucción eterna por no hacerles entender que la ira de Dios se manifiesta sobre las personas que viven una vida que no está de acuerdo con la voluntad del Señor. Dios es un ser moral y personal que se opone de manera inalterable al mal y que asume acciones personales en contra. La ira es el castigo que deriva de la rectitud de Dios, mediante la cual Él mantiene su orden moral que exige justicia y retribución por la injusticia. Esas palabras se ven bonitas, digo, estructuradas bonitas, no son mías porque yo no puedo hablar así. Es del diccionario bíblico ilustrado Holman, revisado y aumentado. Cuando Dios manifieste su ira, lo hace de manera personal porque Dios es un ser personal que actúa en contra del pecado. La santidad y la justicia de Dios exigen que el pecado, que la injusticia, que la impiedad sea castigada. Y Dios va a manifestar su castigo completo en la consumación de los tiempos. Honremos, temamos a Dios. Temamos en el sentido en que lo usa la Escritura. El temor a Jehová no es miedo. El temor a Jehová es respeto, es reverencia. Es tributarle a Él la gloria que le pertenece. Será muy raro que a mí me van a escuchar decir la gloria que se merece, porque Dios no se ha ganado esa gloria, por así decirlo. Esa gloria le pertenece a Él. Cuando nosotros decimos le vamos a dar la gloria a Dios que se merece, es como que Dios hizo méritos para que le demos la gloria. No, esa gloria le pertenece a Dios. Y yo, dijo el Señor Jehová, no comparto mi gloria con nadie. Temamos a Dios, honrémosle, porque Él demanda de nosotros nuestra reverencia a su santidad y a su persona. Hermano Daniel, ¿nos quiere despedir, por favor? Amoroso Padre, queremos en esta hora agradecer, Padre bendito, la oportunidad que nos da, Padre bendito, de escuchar aquellas cosas, Padre bendito, que nos afectan, aquellas cosas que nos incluyen, aquellas cosas, Padre bendito, que necesitamos poner atención para que su ira no caiga sobre nosotros, sino que su misericordia sea grande
y nos permita, Padre bendito, decidir vivir de manera diferente, obedeciéndole, sirviéndole, respetándole en todo lo que nos corresponde como individuos. Perdone nuestras ofensas, nuestros errores, y gracias, Padre bendito, por esta gran lección. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Cuando dije despido no es para que se vayan para la casa, es para